Hola, queridos conspiradores, conspiradora. Bueno, ¿qué les parece que abordemos hoy el tema de la México y la cultura? Historia cultural de México. Claro que... Políticas culturales. O políticas culturales. Sí, ¿no? Sí. Más cerca. Sí, pero bueno, mejor. No, está bien, pero bueno, tú sigue ya. Ok, hola, soy Francisco Martín. No, hablemos de políticas culturales. Claro que me gustaría remontarme hasta los famosos códices aztecas y pues todos los códices que muchos se desaparecieron, muchos los quemaron, muchos los destruyeron, pero tal vez lo que sería interesante es poner el acento en el siglo XX, ¿no? Hola, ¿cómo están, conspiradores? Paco, sí, efectivamente, pero el itinerario cultural que ha tenido México es amplísimo y me gusta mucho la idea de ir paso por paso de esta gran riqueza que sí tenemos los mexicanos. Yo creo que sí podemos irnos hasta que el hombre puso en las culturas algo en las cavernas, pero el concepto de cultura como política es algo reciente, es decir, no, los tlacuilos no hacían los códices, estoy haciendo una enorme cultura azteca para el futuro. Claro, está un poco... Está agresivo. Ya ves cómo es el 2017, vengo por más. Está muy bien. No, me encanta la lógica de las políticas culturales, cómo se ha manejado la cultura y las culturas, porque son más de una. Durante todo el siglo XIX la cultura fue considerada un tema para unos pocos a los cuales solo podían acceder, y cómo ha ido transformándose y cambiando este concepto, y además el propio concepto de cultura, cómo se ha transformado. Hoy descubrimos que hay mucha más cultura y hay en muchos más lugares de lo que aparenta. O sea, todo es cultura, pues, eso es lo que voy. Sí, y lo que pasa es que mucha está enterrada, está cubierta, por supuesto, está olvidado, está quemada. Bueno, salud por la cultura. Bueno, queridos conspiradores en casa, a mí sí me gustaba la idea de que expurgáramos un poco en la historia de los códices, sobre todo los códices que quemó Tlacaelel, ¿no? Y que también mandó quemar después los españoles, porque ahí se encerraba una gran parte de las explicaciones de la cultura, de la cosmogonía mexica. Entonces, yo sí creo que se perdió una gran cantidad de cultura que ahora, en el siglo XXI, o ya antes, claro, hubiera sido muy útil para entender bien culturalmente a nuestro país. Claro, pero yo ahí cabona en lo que yo decía al principio. Es decir, cuando Tlacaelel destruye todo lo anterior para tratar de quizás hacer una nueva historia oficial de lo que era el imperio, o los españoles llegan y destruyen los códices, pues ellos no tienen ni idea de que eso es algo cultural. O sea, es algo para ellos que quizá simboliza más una cuestión política o de otro orden que hay que destruir. Pero igual sucedió, o sea, en la época colonial, ¿cuántas cosas no se destruyeron en el siglo XIX por el asunto de los liberales? ¿O cuántas cosas no se destruyeron después en el México postrevolucionario, del México porfiriano? Si nosotros pudiéramos tener imágenes muy claras de esas épocas, yo te aseguro que hoy lloraríamos lo que hemos perdido en términos de patrimonio cultural. Y yo creo que todo el mundo. Y justo ese es el tema, que el concepto de patrimonio cultural, quitemos lo cultural, patrimonio es lo tuyo. ¿Y en qué momento empezamos a sentir que lo nuestro lo teníamos que cuidar? A nadie nos gustaría que lleguen a nuestra casa y la destruyan o le hagan algún graffiti terrible, no el artístico. O sea, ¿en qué momento empezamos a sentir que nuestra relación con los demás y nuestro entorno con los demás es nuestra cultura, es lo nuestro? ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Pero en ese sentido yo creo que los dos términos, tanto patrimonio como cultura en sí mismos, son invenciones del siglo XX, de la antropología social y la sociología. Exacto. Así es. Y que hasta el momento en que les ponemos un nombre, un membrete, y lo reconocemos como valores, es cuando empezamos a darnos cuenta de lo que significan, pero no antes. Bueno, yo diría que, volviendo al punto de Alex, yo creo que muchos códices se destruyen precisamente para decir, aquí comienza la historia, todo lo demás no sirve. Lo hicieron los propios mexicas, pero también lo hicieron los propios españoles. Y los propios españoles también, cuando queman absurdamente, estamos hablando del siglo XV, cuando queman la biblioteca de Granada con 20 y tantos mil libros de que contaban de toda la historia de la cultura árabe, y los españoles la destruyen, pues también era un poco decir, aquí comienza la historia, todo lo demás no sirve. Claro, porque no hay conciencia, no hay una conciencia de cultura. eso. Sí, pues les vale. Es decir, o sí la hay,
tú llegas con Cortés ay, mira, esto, el Tlacuilo hizo esto, y unos dibujitos y unos piecitos. ¿Sabes qué? Quémalo. Necesito más fuego en mi hogar. Échalo a mi chimenea. No está pensando, ay, quizá con esto podamos descubrir más adelante todos los secretos del mundo azteca. Querían desaparecer al mundo prehispánico. Es un desprecio exacto, es lo que es. Y lo continuamos, porque siglo XIX termina con el barroco, destruye totalmente el barroco, y el estilo neoclásico se impone, y un estilo que no estaba rescatando eso que fuimos durante 300 años. Ahora, lo que dijo Benito, los conceptos de patrimonio, cultura y demás, Stavenhagen a principios del siglo XX dice, la riqueza cultural de un pueblo es la diversidad y las diferentes manifestaciones que otros han tenido. A mí me gusta mucho ese concepto, porque entonces ya engloba todo lo que se debe de cuidar como propio. Sí, pero esa palabra es la más bonita, porque es lo propio. Por eso las preocupaciones actuales de esta penetración norteamericana, por ejemplo, pues en la noche prendes la radio y son puras, es música norteamericana. Vas al cine y son películas norteamericanas, ¿no? O sea, hay leyes, por ejemplo, en Francia hay una ley que establece que el 40% de los contenidos de la televisión, de la radio y del cine deben ser franceses. Se acabó. Eso es respetar una cultura, ¿no? Pero aquí estamos invadidos por la cultura yanqui. Entonces yo creo que habría que luchar precisamente por la palabra que tú usaste ahorita. Pero incluso lo propio. Sí, pero incluso esas culturas amalgaman a otras, sí. Y hay mestizajes y hay sin duda sincretismos. Y estoy pensando en nuestra frontera norte, donde han surgido nuevas expresiones culturales a partir del contacto diario, claro, sin perder entre los identidad, dos países, sin que eso demerite un ápice a la cultura propia. Nacen una nueva forma de expresarse, y eso también es tan valioso como la propia identitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y es la globalización. Al final, yo no le veo ningún problema que tú puedas encender radio y solo haya música en inglés, porque le puedes cambiar a la qué buena, a la rancherita. a la Pero hay rancherita. pocas. Pero te digo un punto. Cuando tú vas al interior del país, la cantidad de música nacional nuestra es inmensa. Y aquí en la Ciudad de México es muy difícil que encuentres, prueba hoy en la noche, cambia una estación tras la otra y verás que es solamente música gringa. A ver, ¿cuántas veces a la semana escuchas a Javier Solís? Ninguna. No, pero es una Si pones Radio UNAM, escucharás música clásica. Muy bien, eso sí no me lo voy a Ahora, perder. Es música clásica, pero es de extranjeros. No, bueno, Por eso, a lo que voy es eso. O sea, finalmente, también hay... creo que sí, donde menos puede haber fronteras y poner leyes es en la en cultura. cuanto. Claro. Sí, nada Porque más eso es creo que la cultura es universal. es universal, pero lo que yo enfatizo es la pertenencia. Si un individuo que esté abierto al mundo, imagínate que no recibas toda esa riqueza cultural, pero si tú no tienes identidad, no sientes pertenencia, y si no sientes pertenencia, no cuidas, y si no cuidas, no hay continuidad. Pero sientes pertenencia a partir del reflejo en el espejo cóncavo de los demás. Me Y eso encanta, es claro, importante. por supuesto, pero Terencio tienes que decía- tener la identidad primero de lo propio, Pero no necesariamente a través de la cultura. ¿no? O sea, la pertenencia puede llegar por otras razones. Puede llegar por la historia familiar, por cuestiones que no necesariamente son propiamente de patrimonio cultural. Es decir, digamos, yo del mundo prehispánico me gusta muchísimo los mayas y los aztecas. Lo otro, la verdad, me aburre, me da flojera, como quieras verlo. Me gusta quizá el barroco, pero no me gusta el neoclásico. Es decir, no necesariamente todo tiene que tampoco crearte una identidad. Pero si te Y yo creo- define, ¿no? Un poco. Es como el francés que llega con toda esa cultura, o como el norteamericano que ya defiende mucho su siglo XX. ¿Por qué no el mexicano entrar entero, completo, con toda tu historia, tu mestizaje, o sea, todo eso, y que eso yo siento que en estas nuevas generaciones falta la pertenencia. Pero yo diría más, a mí hay una palabra que no puedo dejar de vincular, sobre todo, no hablemos de la cultura universal, sino de nuestra identidad, ¿no? De lo propio, son las raíces. Yo creo que si nosotros vamos perdiendo raíces, lo comparas con un árbol que tarde o temprano se va a secar y se va a caer. Yo entonces defiendo la identidad nacional, es decir, me gusta mucho, me
me estremece. Yo he dedicado mi vida precisamente a tratar, no lo he logrado, a tratar de explicar México desde mi punto de vista. Y bueno, creo que eso es lo que tenemos que hacer para preservar más la identidad nacional, que es finalmente lo que nos interesa a los mexicanos, ¿no? Dentro del contexto universal, no podemos decir, como en la muralla china, nos amurallamos y nada más lo interno vale, ¿no? Estaríamos perdidos, porque ahí sí nos volvemos endogámicos, miramos el ombligo y nos perdemos. Pero nuestra raíz, del ojo, mundo. es española e indígena. ¿Está bien? Claro. ¿Y cuánto tiempo nos tardamos en el siglo XIX en decir, ay, claro, necesitamos tener estas políticas culturales, estas instituciones que nos fueron dando ese rostro y esa identidad? Muy tardío. Es hasta muy mediados del siglo XX. Sí. No, mediados no, bueno, con Vasconcelos, en Sí. que empieza a hablarse de cultura y a ponerse sobre papel. Y de una cultura mexicana. Lo que significa. Mestiza. O sea, porque es increíble. O sea, nosotros tenemos una Secretaría de Cultura gracias a Rafael. que la impulsa Rafael Tobar apenas de hace un año. Sí. Pero nunca la tuvimos. Es decir, acuérdense cuando era el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, era como algo accesorio. Luego, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, el 21 desaparece y entonces se vuelve como, pues ahí un departamentito. Luego en 47 el INBA es el que como que recupera esa tradición, pero no llega a ser secretaría. O sea, sí, yo creo que la conciencia, como Y el dices, INA. y el INA. En 39. Yo creo que la Claro. conciencia clara es en el siglo XX, cuando Sí. ya dices, sí necesitamos una política cultural. Políticas culturales de muchas maneras y que el Estado las guíe en el sentido de el acceso pleno y libre a la cultura, que se convierte en un derecho hasta hace 20 años, no, mucho menos de 20 años. O sea, la Constitución habla de cultura hasta hace menos de 10 años, por ejemplo. Y en ese sentido, fueron muy erráticas las políticas culturales de este país, muy erráticas. Golpes de buena fe, como el tema de las cruzadas vasconcelistas, de regalar Ilíadas y Odiseas a analfabetos, pues había muy buena voluntad, pero no había. Era una utopía. Sí, pero tenía no que era una empezar utopía por- ilógica. Pero Pues, fíjate cómo está Como toda utopía. como sí, no todas. Sí, Hay algunas buenas. o sea, no hay por eso es utopía, porque es así del Esa fue una explicación para todos ustedes. así, sí. No, No, no chorro todas y tengo una utopía. No, pero es que también estaba permeado Vasconcelos con esta idea. La academia se funda en 1783, ¿no? De las reformas borbónicas. Y sí tuvo una gran tradición, grandes pintores vinieron de Europa, fueron maestros de grandes pintores ya novohispanos. En fin, que el itinerario cultural sí cambia de la cultura como esta cosa inaccesible a lo vivo, a la riqueza que es la cultura viva. Bueno, pues salud por la cultura mexicana. Sí, y por las políticas que deberían estar ahí presentes. Salud.